Pues como venimos diciendo, estamos con la epístola a Santiago, la epístola de Santiago, o la carta del apóstol Santiago, y iremos al capítulo 3. Hoy vamos a centrarnos en todo el capítulo 3 de Santiago. El ser humano, y cuando digo el ser humano me refiero a nosotros, las personas, en el ser humano se conjugan pensamientos, emociones, funcionamiento orgánico, relaciones, espiritualidad. Hay tantas cosas que forman parte del ser humano, ¿verdad? Y tantas cosas que nos cuesta muchas veces establecer las diferencias, ¿no?, entre una cosa y otra, entre lo que es el mundo material, el mundo espiritual, los pensamientos. Nos cuesta hacer esas separaciones. Y todo forma parte del mismo ser. Por eso ahora vamos a leer el capítulo 3 de Santiago y vamos a ver que está centrado en algo tan curioso, por así decirlo, como es la lengua y la sabiduría en cómo utilizarla, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3 y luego estaremos ya comentando algunas cosas brevemente, pero muy interesantes. Así que pido vuestra colaboración. Sabéis que en nuestros encuentros estamos participando con las lecturas. Aquellos que tengáis Biblia, capítulo 3, lo vamos a leer entero, solamente son 18 versículos. Podemos leer un par de versículos cada uno. Sí, puedes empezar aquí, por favor. Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque si todos ofendemos en muchas cosas, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Si pasáis allá. Versículo 6. 5, ¿no? Ay, 5, perdón. Sí. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendiciones al Dios y Padre, y con ella maldicimos y los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Podem rejar del mateix forat de la font aigua dolça i aigua amarga? És que una figuera, germans meus, pot ser olives i una pera figuers?
l'aigua dolça no pot pas sortir d'una font salada. Muy bien. Pasáis detrás, por favor. Versículo 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os pastéis ni mintáis contra la verdad. 15. Que perdón, 15, sí. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque, perdón. Sí, bien. Perdón. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Muy bien. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien. Walter, te ha tocado el versículo más chulo, ¿eh? Muy bien, gracias. Bueno, la prueba de esto que estaba diciendo al principio, de que el ser humano es complejo y que la lengua es una de las cuestiones más difíciles, el uso de la lengua, la prueba está en lo que explica aquí Santiago. El hombre dice, en primer lugar, ahora hago un resumen muy rápido, dice que el hombre la usa, la lengua, para enseñar y para bendecir, ¿verdad? Pero a la vez la usa también para maldecir. Y además Santiago menciona de aquellos que se jactan de grandes cosas, que presumen con su lengua, y que la lengua sirve para generar conflictos y para inyectar, dice, veneno mortal, el versículo 8, ¿verdad? Veneno mortal. Entonces, con el fin de perfeccionar a los cristianos, Santiago les exhorta a refrenar, ahora iremos al detalle, y al mismo tiempo a domar la lengua para que tenga al final buenos frutos y buenos resultados. Bien, si nuestra fe viva se manifiesta, como hemos visto en días anteriores, se manifiesta por medio de las obras, ¿verdad? Esto lo estuvimos comentando estos días pasados. Debemos empezar por nosotros mismos. Es decir, cómo yo uso mi lengua, ¿no?, en mi hablar. ¿Y qué hay más cercano que nuestra lengua, ¿no? Ahí la tenemos, ahí dentro. Es cierto que hay personas que son mudas o que no pueden hablar y gesticulan, pero al menos los que estamos aquí presentes, y supongo que bastantes de los que nos puedan seguir de la distancia, tenemos una lengua. Y nosotros somos, cada uno de nosotros, responsables del uso de nuestra lengua. Porque las palabras, si antes decíamos que la fe se demuestra por medio de las obras, de los hechos, bien, las palabras también son hechos. Y los hechos pueden ser de bendición o de maldición. Así que esta inquieta, indomable lengua que tenemos, ¿habéis pensado alguna vez cuando coméis dónde está la lengua? ¿Qué hace la lengua? ¿Alguien sabe? Tú eres consciente cuando estás comiendo y ahí está dentro, ¿verdad? Está dentro de la lengua. Es indomable. Pero bueno, menos mal que tiene una función tremenda para ingerir los alimentos. Bien, vamos a ver pues algunas de estas cuestiones. Santiago, el apóstol Santiago, ya lo he mencionado antes, en el capítulo 1, versículos 26 y 27,
Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, toda tu práctica de fe, si luego resulta que no refrenas tu lengua, ¿de qué sirve saber mucho de la Biblia o saber mucho del Evangelio si no puedes refrenar, controlar tu lengua? Bien, pues vamos a ver algunos aspectos de este capítulo tan interesante. ¿Sí? En primer lugar, versículo primero, capítulo 3, versículo 1. Dice, habla de maestros. La posición del maestro era, en aquel tiempo, en tiempo de los judíos, era una posición muy importante. Y en la comunidad cristiana más todavía. Y era, como también hoy en día, una posición que puede ser atractiva para personas que quieren ser maestros o enseñadores, ¿verdad? Y al mismo tiempo parece ser, por lo que dice aquí, que representaba un peligro. Un peligro porque dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Muchos de vosotros os estáis haciendo maestros y dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el hecho de ser maestro, el hecho de ser un enseñador, puede arrastrar realmente peligros, porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero no estar calificado, no estar preparado realmente para enseñar. O puede tener unas intenciones totalmente dañinas para aquellos que le están enseñando. Y podría aprovecharse de esas oportunidades para enseñar, podría aprovecharse y entonces tener resultados desastrosos. Los maestros inevitablemente hablan, enseñan, pero, como dice el versículo 13, no todos de manera sabia. Versículo 13, lo hemos leído, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque uno puede enseñar mucho, decir y saberse mucho incluso de la palabra de Dios, pero puede tener doble intención o enseñar cosas que no sean muy, muy correctas. Es cierto que, de hecho, en las diferentes listas de dones aparece la figura del maestro. Está el pastor, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Reconocemos el don de la enseñanza del maestro, maestra. Y aquí aparece una lista, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Dónde está el micro? Ir pasando el micro, rápido. Ahí, muy bien, gracias. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó muy bien. a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Forma parte de una lista de dones y lo que sí que vemos es que el que enseña la palabra y que tiene el don tiene una tremenda responsabilidad. Es tan grande esta responsabilidad de enseñanza que Santiago dice en el versículo, vamos al capítulo 3, versículo 1, dice que sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, enseñar erróneamente trae consecuencias espirituales tremendas, porque habla de mayor condenación. Qué importante es esto. Jesús hace un ataque frontal, ¿os acordáis en el capítulo 23 de Mateo? No hace falta que lo busquéis. En el capítulo 23 de Mateo les pega una paliza a los fariseos, les da caña y les dice, entre muchas cosas, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y los habla de sepulcros blanqueados, de que enseñan pero no practican eso que enseñan, la hipocresía, ¿no? Pero hay algo más grave
que ya no solamente tiene que ver con aquellos maestros que oficialmente, o aquellos enseñadores, profesores, predicadores, no solamente tiene que ver con ellos, porque fijaos que aquí Santiago se está dirigiendo a los creyentes en general, a todos, a todos. Y lo que está diciendo es que es una advertencia a todo aquel que habla haciéndose el sabio, haciéndose el experto, haciéndose el sabelotodo, el que no necesita que le enseñe nada. Porque se está dirigiendo a todo el mundo, no se está dirigiendo solamente a los enseñadores. Dice, hermanos míos, en general, no os hagáis maestros, no os hagáis maestros. Y eso, dice, hay una versión de la Biblia textual, dice, no aspiréis muchos a ser maestros. Se dirige a aquellos que siempre lo saben todo. ¿Eso nos ha pasado a vosotros? Hablas con alguien, oye, lo sabe todo, tiene la respuesta para todo. Incluso no quiere ni escuchar. Cuando estás hablando y esas personas, como lo saben todo, ¿para qué van a escuchar al que le está hablando? Y esas personas que quieren siempre llevar la voz cantante, y especialmente cuando se trata en el ámbito de la Iglesia, pues hay que ir con sumo cuidado, porque es mejor siempre aprender a escuchar y escuchar a Dios y escuchar al otro, siempre. Hay que escuchar al otro. Por lo tanto, hace falta sabiduría, como vamos a ver luego, sabiduría de lo alto para querer ser siguiendo ese alumno permanente que estamos aprendiendo del maestro. Y no pensar que ya hemos alcanzado un nivel de conocimiento, que ya lo sabemos todo, cuando no sabemos prácticamente nada, ¿verdad? Así que la primera advertencia que hace Santiago es, cuidado, no os hagáis maestros, no penséis que ya lo sabéis todo, porque cuidado con lo que tú mismo estás diciendo o estás enseñando a otros, porque puede haber condenación, puede haber castigo. Luego vemos ofensores, aquí está, sí. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y tú puedes decir, yo no ofendo nunca. Bueno, la sinceridad nos lleva a reconocer que muchas veces, o en ocasiones, vamos a ser también un poco misericordiosos, ofendemos. Ofendemos al hablar, aunque no sea nuestra intención. Aunque no sea nuestra intención. Es algo tan generalizado que el propio apóstol Santiago, él se incluye, ¿verdad? De una manera humilde, él dice, porque todos ofendemos. Habla en primera persona del plural. Porque es cierto, quien más, quien menos, más tarde o más temprano, ofendemos. Mis palabras pueden hacer daño y hacer caer incluso al hermano o la hermana o al prójimo en general. Podemos hacer daño. La palabra griega taío, traducida aquí, de ofender, significa tropezar. Tropezar. Y se usa aquí en este sentido figurado de errar, de equivocarse, de pecar. Error, error, pecado. Pecado significa errar en el blanco, equivocarse. En otros lugares de nuestras Biblias se traduce la misma palabra, esta palabra taío, por caer o tropezar. Tenéis 2 de Pedro 1:10 como un ejemplo. ¿Alguien puedes leer por ahí, por favor? Gracias. 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis. Esta palabra que dice, haciendo estas cosas no caeréis, es la misma palabra
traducida de la otra que es ofender. No tropezaréis, no tropezaréis haciendo estas cosas. Y Romanos 11:11 es otro ejemplo donde se utiliza también la palabra tropezar. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Bueno, está hablando en un contexto el versículo, pero la palabra habla de tropezar y de las consecuencias de tropezar. Y el ofender, el tropezar, el hacer tropezar a otros, produce consecuencias. Si no ofendiéramos nunca, seríamos las personas más perfectas. ¿Aquí cuántos perfectos hay? ¿Aquí cuántos perfectos hay? ¿Hay uno? Gracias. Seríamos las personas más perfectas, las más maduras, las más sabias, pero desgraciadamente eso no ocurre, ¿verdad? Y además, como decía antes, trae consecuencias en la vida propia y en la vida de otros, en muchas ocasiones. El Señor Jesús lo decía de manera tan clara, decía, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado, que no sea por mí, que no sea por mí que yo haga tropezar, que yo haga ofender, o que ofenda, mejor dicho, a una persona por lo que estoy diciendo o hablando. Y Jesús decía muy claramente en este mismo pasaje de Mateo 18, que si tu mano o tu pie, ¿os acordáis? Yo añadiría, y tu lengua, córtala, ¿no? Decía, qué fuerte, qué manera tan gráfica el Señor Jesús tenía para decir, cuidado, cuidado, no seas tú causa de tropiezo. Y la lengua puede ser causa de tropiezo. Los versículos que siguen adelante, del versículo del 3 al 8, del 3 al 8, nos describe esta lengua indomable, que no se puede domar. Santiago utiliza 3 ilustraciones gráficas del poder de la lengua y con 3 consecuencias. 3 ilustraciones que son, a ver, rápido, ¿quién se da cuenta de las 3 ilustraciones primeras que pone Santiago? Una chispa, que enciende el fuego, el domar y el timón. Domar, o sea, el freno para frenar al caballo, el timón para llevar el barco y el fuego como puede hacer arder un gran fuego. Son 3 ejemplos de incalculable mal que puede extenderse por culpa de la lengua. La historia está llena de ejemplos, ¿verdad? ¿Cuántos líderes, especialmente líderes, tenemos la historia de Hitler, ¿no? Cómo ensalzaba las masas y arrastró a todo un continente a una guerra tremenda donde millones de personas murieron. Tantos líderes que por sus comentarios o sus arengas, sus proclamas, arrastran a otros, ¿no? Y actualmente ocurre lo mismo. Y encienden grandes fuegos. El apóstol Juan, en Patmos, tuvo una visión, en Apocalipsis vemos que tuvo una visión de una bestia horrible que dice que surge del mar, de los pueblos, dice al que se le da una boca que habla arrogancia y blasfemias. Eso aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Bien, de la misma manera que puedes domar un caballo grande con un pequeño freno, yo no lo he hecho nunca, no sé si alguien ha montado un caballo, ¿tú has montado un caballo? Bueno, lo sabrás entonces mejor que nadie de los que estamos aquí. Puedes más o menos dominar un caballo, me imagino, con las riendas. De la misma manera que podemos llevar un barco
pequeño o grande y dirigirlo con el timón, la lengua hace lo mismo. Es un elemento pequeño, pero puede hacer grandes cosas, tanto para bien como para mal. Una sola cerilla, ya sabemos que una colilla tirada, una chispa en el campo puede llevar a arder un gran bosque. Y acaba en esta parte de los versículos del 3 al 8, acaba con otra ilustración. Santiago habla de otra ilustración. Dice, la rueda de la creación. Versículo 6, la segunda parte, dice, e inflama la rueda de la creación. Es que en el contexto judío, el concepto de la rueda, ese círculo de la vida, desde el nacimiento hasta pasando por la niñez, adolescencia, juventud y la vejez, hasta la muerte, era como una gran rueda, como una gran noria de generación en generación. Y habla de la rueda de la creación. Qué gran importante es que las consecuencias que tiene en nuestra vida y en nuestra conducta, no solamente para uno mismo, sino para aquellos que están formando parte de nuestras familias, de nuestras generaciones, de las generaciones anteriores y de las que vendrán. Y nosotros formamos parte de esa rueda de la creación. Por eso, qué importante es el uso de nuestra lengua. Señor Jesús decía, nos recuerda de que lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque aquello que hablamos puede llegar a contaminar nuestra mente, nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestra influencia sobre los demás. Qué importante es tener en cuenta lo que decimos. Y en los versículos siguientes, del versículo 8 al 12, por supuesto, el uso de nuestra lengua puede caminar entre el bien y el mal. Con una misma lengua incluso podemos bendecir a Dios, dice, y maldecir a los hombres que además han sido creados en semejanza a Dios. O sea, son criaturas de Dios y en muchos casos también hermanos nuestros. ¿Está exagerando Santiago? ¿Está exagerando cuando dice que una misma lengua puede bendecir y maldecir? Para nada. ¿Nos puede parecer inconcebible? Sí, pero ocurre. Y eso puede suceder también en el ámbito de la Iglesia. Uno puede cantar, puede orar, puede conversar con los hermanos, puede tener una buena sonrisa, crear buen ambiente, y luego cuando se va a casa, pues pueden salir conversaciones nada agradables, conversaciones impropias, palabras ofensivas, palabras fuera de tono con otras personas de tu entorno más íntimo. Y es cierto, la lengua puede bendecir y al mismo tiempo hacer daño, maldecir. Por eso, otra vez, con mucha imaginación, utiliza Santiago las imágenes, utiliza otras imágenes. Todo eso son ilustraciones. Yo por eso digo, me gusta mucho la epístola de Santiago porque se parece mucho a los métodos que utilizaba el Señor Jesús. El Señor Jesús utilizaba muchas ilustraciones para enseñar verdades espirituales, Y Santiago está utilizando muchas imágenes gráficas y ahora habla precisamente de una fuente y de un árbol. Y dice, ¿acaso puede una fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es decir, hablar con doble sentido
con ambigüedad, decir una cosa cuando realmente estás pensando otra o estás viviendo otra, eso no entra en el concepto, ni en el concepto de Dios, ni tampoco entraba en el concepto judío, porque como decíamos en el capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno. El concepto de la unidad significa que no puede haber doblez, que no puede haber hipocresía, que no puede ser que yo diga una cosa y viva otra, o que utilice mi hablar, mi lenguaje, mis conversaciones, mi comunicación, por un lado pareciendo que soy más santo que los demás y por otro lado voy soltando según qué cosas. Dios es uno y hay unidad en ese sentido. Si creemos y confesamos que Dios es uno, entonces nuestra vida de fe tiene que ser igualmente íntegra. Y la lengua forma parte de esa integridad. El hablar forma parte de esa integridad. No puede ser que el domingo, por ejemplo, de una manera, hable de una manera, con un lenguaje muy espiritual, y luego el resto de la semana utilizamos otro tipo de lenguaje. No podemos hablar de una forma en la iglesia y de otra forma en casa o en el trabajo. Y entramos en el último fragmento de los versículos 13 al 18. Luego, cuando tengamos un momento, podemos intercambiar algunas opiniones o cosas que tengamos que decir. Luego entramos en la fuente de la sabiduría. Fuente de la sabiduría. ¿Cómo podemos tener control sobre esta lengua indomable? ¿Cómo la podemos controlar? La única propuesta que hace el apóstol, y recordemos que el apóstol, que Santiago, y el escrito está inspirado por el Espíritu Santo, pero la única propuesta que dice, para que tú puedas controlar tu lengua, tienes que acudir a la sabiduría. Hay que echar mano de la sabiduría que procede de Dios, frente a la terrenal. Fijaos lo que dice, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es un otro tema que está poniendo Santiago delante de nosotros. Está siguiendo el razonamiento. Y cuando leemos de nuevo, nos llama la atención que las palabras de Santiago están arraigadas en el libro de Proverbios. Santiago, si tenemos como referencia el libro de Proverbios y por otro lado muchas de las enseñanzas de Jesús, entenderemos mucho de lo que Santiago está escribiendo en esta carta. Cuán extensa, ¿verdad?, y profunda es todo lo que se habla acerca de la sabiduría en el libro de Proverbios. Estuvimos dedicando también una serie bastante extensa sobre Proverbios. Pero en el libro de Proverbios encontramos lo importante que es la sabiduría para el ser humano. Allí nos invita, en el libro de Proverbios, nos invita pues a protegernos, a ser bendecidos por la sabiduría. Habla de la sabiduría como que predica en las calles, en las plazas, y con reiteración advierte de los pecados por no ser sabios. Así que Santiago también lo hace, y por mostrar algunos ejemplos, tenemos aquí en Proverbios algunos de los ejemplos del uso de la lengua, el uso de la lengua que demuestra qué sabios somos. Así que os voy a pedir que ahora vayamos al libro de Proverbios. Hay varias citas aquí, son ejemplos de la lengua y los sabios. Vamos a leerla. Así que tenéis por aquí.
Bien. Un versículo cada uno. El 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Ahí, por un lado, del justo procede sabiduría, del perverso hay castigo. 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muy bien. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Muy bien. Y el 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Son preciosos pasajes que nos habla de la importancia de distinguir entre la necedad y la sabiduría. Y eso dependerá mucho de cómo usamos nuestra lengua. Pondrá en evidencia qué tan sabios somos o qué tan necios somos. Por lo tanto, la sabiduría tiene que manifestarse a través de nuestras obras, lo mismo que nuestra fe. Acordaos lo que decía en el capítulo 2 de Santiago, versículo 18, dice que si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si cambiásemos en lugar de obras mi lengua, también funcionaría esto, ¿eh? Yo puedo mostrar mi fe por mi lengua, por lo que digo, por lo que hablo. Y ponemos en evidencia realmente si somos personas que estamos buscando la sabiduría o no. La sabiduría que procede de Dios, vamos al penúltimo versículo. La sabiduría que procede de Dios, que es de lo alto, dice primeramente es pura. Es decir, no está manchada. Dice que la sabiduría procede de Dios, es pura, no está manchada. No está manchada. Es garantía de lo mejor. Esa sabiduría pura controla nuestros pensamientos. Acordaos del texto, el texto de Filipenses 4:8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Tienes el micro, por favor? El micro. Gracias. Si así se enteran. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es esto, pensad. Si hay algo en lo que tengas que pensar, que sea en todo eso, que tus pensamientos, porque son puros, porque nuestro Dios es puro, es esa sabiduría que procede de lo alto, es la que nos está exhortando la palabra, esa sabiduría es la que tiene que gobernar nuestra vida. Es una luz, en la pureza nos da la idea, la pureza es algo resplandeciente, es una luz sin mezcla de tinieblas, como el Dios del cual procede. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 1:5, que pase el micro, por favor. 1:5, aquí lo tenéis en pantalla. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta sabiduría que procede de lo alto
es pura. Después también dice que es pacífica, es pacífica. Es pacífica, contrarresta a los que buscan una pelea, aquellos que siempre utilizan las conversaciones para entrar en disputa, para hacer jaleo, para pelearse. Bueno, pues la sabiduría, esta sabiduría que viene de lo alto, es pacífica, es amiga de la paz. Mientras que la falsa sabiduría genera envidias, rivalidades, contiendas, conflictos. La sabiduría es amable, amable, sin exigir derechos, es comprensiva. Cuando es una persona amable es comprensiva, es indulgente, especialmente con aquellos a quienes enseña. Cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, cuando tú estás enseñando a una persona que conoce poquito de la palabra de Dios, estás discipulando o ayudando a que entienda algo de la Escritura, lo has de hacer con una amabilidad, con mucha paciencia, con mucha indulgencia, porque cosas que no entiende y no puedes sacar el hacha y darle con la cabeza. Tienes que hacerlo de una manera sabia, amable. La sabiduría dice que es benigna, condescendiente, complaciente, buscando todo argumento válido para la comprensión y la aceptación. Atiende a las razones de los demás, escucha. Es benigna y por lo tanto estás dispuesto a escuchar al otro antes de hablar. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Una compasión que va más allá de los sentimientos, que actúa produciendo frutos, que busca resultados, que se preocupa por el marginado, por el afligido, por el pobre, por aquel que está sufriendo cualquier contingencia. No vacila. Dice sin incertidumbre ni hipocresía. No vacila. Esta sabiduría que viene de lo alto es firme, sin incertidumbre. No está asociada con la hipocresía. Levanta en alto la verdad. Así que esta es la sabiduría que debe de gobernar nuestra lengua. Y acaba con este versículo tan precioso, que es un resumen, que está bellamente escrito, que es el versículo 18, el último versículo de este capítulo. Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, los que buscan y procuran la paz están echando en el surco la semilla de que va a producir excelentes frutos de justicia. El buen fruto de justicia no viene por accidente, sino viene por la intención precisamente de que haya paz. Y eso tiene que ver, y eso pasa por el uso de nuestra lengua. Según cómo usemos nuestra lengua, seremos generadores de paz, en lugar de conflicto, de discusiones o de divisiones o de una comunicación dañina. Por eso es tan importante el uso de nuestra lengua. ¿Cómo usamos nuestra lengua? ¿Cómo usamos nuestra lengua? Pues Santiago, puedes ir por favor. Santiago, de una manera entrañable como él lo viene haciendo en toda la epístola, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros. Tú te piensas que sabes mucho, pero ten en cuenta cómo estás utilizando tu lengua, lo que tú dices, cómo son tus conversaciones. ¿Son de bendición? Y esa es la advertencia y es la exhortación de Santiago, que para cada uno de nosotros sabemos muy bien, porque nos equivocamos muchas veces, metemos la pata muchas veces, hacemos daño, ofendemos, como hemos leído muchas veces. Que el Señor nos ayude a usar bien nuestra lengua. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?